Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Aquí estamos en DTV, Periodismo en el Congreso, rodeada de gente maravillosa, periodistas acreditados en Congreso, en Cámara Baja, que están analizando paso a paso en plena cuarentena, están trabajando de la manera en que salen los proyectos para luego ser tratados en Senado, y es muy interesante ver de qué manera a través de la vía telemática todo funciona, ¿no? Como una gran familia. Cuando terminaba todos se saludaban y querían seguir charlando. Recién veíamos en la Comisión de Informática y la Comisión de Presupuesto y Hacienda por esta Ley de Economía del Conocimiento. Pero vamos a presentar a quienes me acompañan esta tarde. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo anda? Muy Bienvenido. Bien, buenas tardes. Muy bien. Estamos con Claudio Mardones. De este lado, Pato Méndez. Hola, Pato. Hola, Karin, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer después de tantos años volver a compartir pantalla. Igualmente. Y primer dato, me parece, de lo que estábamos viendo. La verdad que después ampliamos los detalles técnicos. Claro. Pero creo que la verdad que hayan firmado, suscrito un dictamen en conjunto. Vos tenés, yo los anotaba, opositores muy emblemáticos. Burjaile, que fue ministro de Cambiemos. José Cano, tucumano y radical. Banfi, la diputada de radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Paulo Oliveto. Marcos Klein, un hombre de la Cámpora. Graciela Ocaña. Carlos Heller, digo... Son gente en términos políticos muy diverso, que hayan firmado ellos en conjunto un único dictamen sobre economía del conocimiento, la verdad que es un dato valioso. Después vamos a explicar exactamente cuáles son los alcances de esta ley, que ya venía, hay una situación previa en la que se están basando para ampliarla en plena situación de emergencia en el país, en plena cuarentena, estos beneficios para las empresas de informática. ¿Cómo va, Verónica Menaim? Bienvenida. ¿Qué tal, Karin? Buenas tardes para vos, para todos ustedes y para toda la audiencia. Muy bien, y me queda la señora Alma. ¿Cómo va, Amanda? Bien, muy bien. Acá siguiendo el paso a paso de todo lo que se está discutiendo en el Congreso, mucha actividad ayer y hoy y también mañana. Exactamente, porque ayer se habló de salud, pero vamos a seguir hablando de esto que acabamos de ver, porque decía, una cuestión no única, pero sí interesante de ver cómo de distintos bloques, algo relacionado íntimamente con la economía. Se viene trabajando en este proyecto de ley que hoy tuvo por lo menos dictamen, que tiene que ver con la economía del conocimiento hace mucho tiempo. El año pasado hubo una primera ley en el mes de mayo, pero también en el 2004. Se remitió mucho a la ley de software, que fue lo que se construyó en el 2004. Exacto. Y se modificó para ampliarlo en el 2013. Tiene que ver con una política justamente de promocionar la economía del conocimiento, que es el capital humano, la capacidad de trabajo y de pensamiento y de interpretar la información que tenemos todas las personas. Y por eso se está apostando. Sí, Karin, en ese sentido, para agregar y sumar el dato a Amanda, es la tercera actividad exportadora del país. Es una gran actividad que necesitaba también esta regulación, donde hay alrededor de 17.000 trabajadores y es importante destacar que, como dijo Amanda, este proyecto de ley fue sancionado el año pasado y fue suspendido ni bien asumió el presidente Alberto Fernández para retocar estas cuestiones técnicas que, como vimos en este plenario de comisiones, expuso el ministro de Producción, Matías Culfas. Están los unicornios, que son las empresas con más de 10.000 empleados, lo que ya sabemos todos, aquellas 5 que muchas veces estaban en la anterior gestión en un muy primer plano por la cantidad de conocimiento de gente que están empleando, pero también están las pymes, que es un enorme porcentaje que se van a ver beneficiados frente a este proyecto. Sí, Claudio, ¿qué te parece? Hay un elemento muy importante. Esta reforma a la ley anterior ingresó hace aproximadamente 3 meses. Podríamos decir de que en este momento, con el funcionamiento de las comisiones y con este proceso, pasan 2 termómetros importantes. Se retoma uno de los hilos que había quedado en la transición después de la asunción del presidente Alberto Fernández. Sí. Este es un elemento porque uno de los primeros cruces que hubo entre oficialismo y oposición tuvo que ver precisamente con la Ley de Economía del Conocimiento. Y la gran pregunta que había, especialmente en la flamante bancada opositora, sobre hacia dónde iba a ir ese comportamiento. Creo que la votación de hoy en parte encierra lo que decías vos, Pato, un poco esa serie de acuerdos. Y además otra cuestión, una de las grandes preguntas que había tanto en el abanismo como en el bloque opositor era ¿por qué la demora en el oficialismo para avanzar con una reforma que la había enviado el propio Ejecutivo hace 3 meses y todavía no había avanzado? Hay 2 componentes, uno es la pandemia y el otro tiene que ver con la reorganización de ese sector, el peso de las empresas y lo que vos decías, Karin, ¿qué va a pasar con las pymes?
Claro. Aprovechemos, porque esto de Carlos Heller y Clery firmando junto con Pablo Oliveto, Así es. Brasil Ocaña, no se va a ver demasiado No, seguido. mira. Así que Es verdad. aprovechemos. Pero lo están haciendo por una Aprovechemos. cuestión lógica de necesidad de Porque que me un parece, sector se claro, empiece a florecer. Junto con quien yo creo que es el hombre más preocupado por esto razonablemente, que es Matías Culfas, que es un hombre que sabe que hay que generar trabajo de alguna manera. Claro. Él lo explicó. Las grandes inversiones dicen que necesitan equilibrio fiscal, no terminan de llegar nunca. Habló de petróleo, habló de minería. Estos son miles de empresas que no necesitan tanta estabilidad fiscal, que no necesitan tanta inversión y que pueden generar trabajo. Culfas es el hombre con enorme responsabilidad de ver de qué trabajamos cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Exacto. Un tema importante que dijo el ministro al terminar la comisión tiene que ver justamente con el espíritu de esta reforma y por qué, bueno, hubo tanta demora como comentábamos hace un ratito, y dijo que justamente la legislación anterior tenía un fuerte componente de equilibrio fiscal, que es lo que explicaba Pato hace Claro. un minuto, y lo que busca es una actividad más solidaria, ¿no? Ver cómo a través de distintas acciones el Estado puede garantizar que las micro y pequeñas empresas puedan, bueno, competir en igualdad de condiciones. Sobre todo en capacitación, porque leía uno de los puntos importantes, una obligatoriedad o sí una sugerencia a lo que es capacitación Permanente, inmediata. sí. De Y los un que más fondo han- también un para fondo eso. fiduciario, exactamente. Beneficios para establecerse en zonas desfavorables, por ejemplo. Eso O es la algo muy inclusión trans importante. también. Yo ya vengo escuchando, de hecho, al presidente de la Cámara hablar de descentralización más de una vez. Este creo que va a ser un punto interesante, tal vez en esta gestión, de promover lo que es descentralizar, empezar a cubrir distintas Bueno, lo partes del empezó país. YPF trasladando al responsable de la explotación de vaca muerta a Neuquén, por ejemplo. Fue lo que pasó. Digo, por ahí va la cuestión, me parece, ¿no? Así que dale. Karin, por favor. Perdón, nuevamente, porque perdí el audio por un segundito. Ya estamos, la diputada Cerruti ya nos está Ay, muy escuchando. ¿Qué bien. tal, diputada? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, queremos saber, Gabriela, primero, ¿qué pasó en esta reunión? ¿Cómo la viste? Según acá el Pato Méndez, fue interesante ver cómo de distintas bancas se pusieron muy de acuerdo en que esto saliera. Muy de acuerdo, la verdad es que primero fue una excelente reunión a pesar de ser en este nuevo entorno telemático, donde Sí. pudimos además escuchar al ministro Culfas y otros funcionarios del ministerio y donde efectivamente nos pusimos todos de acuerdo porque todos estamos de acuerdo en que en desarrollar la economía del conocimiento es uno de los proyectos de Estado que tenemos hace muchos años, desde el 2004, 2005 trabajamos con la ley de software primero, después la ley de economía del conocimiento que se votó, que votamos incluso todos durante la gestión del macrismo, pero que cuando se reglamentó de una manera muy diferente al espíritu con el cual lo habíamos votado y tuvimos que volver atrás un poco con todo eso para que sea una ley inclusiva, donde efectivamente a quienes estemos apoyando en los nuevos desarrollos sean a quienes están empezando con el tema, las empresas más pequeñas, aquellos que realmente necesitan apoyos e incentivos fiscales. Tratamos de determinar bien eso en un artículo muy complejo para que haya una cantidad de requisitos para entrar, para que no sea lo mismo los que ya tienen unas empresas muy consolidadas y que hacen fortunas con estas empresas, que aquellas que queremos impulsar, porque realmente en el mundo que se viene, en la nueva normalidad, como estamos empezando a decir ahora, todo el desarrollo de la economía del conocimiento va a ser central, va a ser fundamental, la capacitación, las mujeres, los jóvenes, vos Diputada. pensás que van a ser... Sí, decime. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amanda Alma la saluda. Le quería preguntar específicamente este punto que usted planteaba de beneficios específicos para quienes incluyan mujeres, incluyan también lesbianas, travestis y trans dentro del debate, porque fue algo que resaltó el ministro cuando iba cerrando esta comisión. Mira, nosotros planteamos varios puntos que, entre todas y todos y todes, digamos, no es que, y el ministerio realmente fue muy, muy, muy receptivo, la secretaria Ípola trabajó muchísimo para que todo esto esté reflejado, y yo siento que es la primera ley que estoy votando que contiene todas las perspectivas transversales que nosotros creemos que una política de Estado tiene que contener. Tiene perspectiva de género porque le da una inclusión particular y un incentivo particular a aquellas empresas que contraten mujeres y que lleven adelante estos proyectos a través de mujeres, pero además de mujeres trans y otras identidades, pero además también con especial énfasis en jóvenes y mayores de 45 años, Bien. que tiene que ver con la lucha que estamos teniendo en contra del edadismo y la discriminación de las personas mayores de 45 años, y además también aquellas que tengan desarrollos sustentables o estén de alguna manera promoviendo proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Así que estamos Bien. muy contentos de haber podido incorporar todas estas perspectivas
tan importantes en esta ley. Gabriela, una consulta. Los modelos no son trasladables de manera automática, pero digo, cuando uno habla de economía del conocimiento, ¿a qué país se puede mirar? Pienso Finlandia, algún otro país nórdico, Corea del Sur. ¿Quién ha andado bien con esto? Mira, los países centrales obviamente han desarrollado más esto, pero de todas maneras yo creo que lo que nos está pasando ahora es que nos hemos chocado con la realidad de que la normalidad que se viene va a necesitar que tengamos una cantidad de herramientas que tienen que ver con lo que desarrollan efectivamente la economía del conocimiento. Nosotros tenemos todavía un punto puesto ahí, una mirada que tenemos que terminar de cerrar, porque lo que nos falta desarrollar y promover en la Argentina es la economía del hardware, no solamente del software, que es de alguna manera a la que se refiere esta ley, porque hay dos cosas que hay en discusión que tienen que ver obviamente con la soberanía en todos estos temas. Digo, si nosotros vamos a desarrollar acá software que se va a implementar en máquinas que solo se pueden comprar en otros lados, y también que no reproduzcamos en la nueva economía que se viene las injusticias y las desigualdades de la economía que estamos tratando de dejar atrás. Por eso también es tan importante que este desarrollo de estas industrias, que son limpias, que son inclusivas, que tienen una cantidad de perspectiva en adelante, trate de pensar más en la persona que en el empleo. No estamos generando puestos de trabajo, estamos generando nuevas paradigmas, nuevas oportunidades para las personas que tengan que desarrollarse en el futuro. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle básicamente entonces, para que quede claro, cómo va a impactar este nuevo régimen, cómo van a ser las empresas para poder inscribirse y sobre todo en el sentido de las zonas desfavorables que se mencionan en el proyecto. Sí, incluimos la cuestión de zonas desfavorables, incluimos desarrollos especiales para las zonas desfavorables, incluimos beneficios fiscales para una cantidad de empresas que no tienen que ver solamente con la facturación, que era el criterio que había antes y que era lo que de alguna manera no estábamos de acuerdo, porque tiene que ver con dejar afuera a una cantidad de empresas, sino también con otra cantidad de criterios que van formando este sujeto que va a tener exenciones fiscales y que va a tener también un aporte especial de parte del Estado. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones que tenían que cumplir, como rendición de facturación y todo, que tenían que cumplirlo ahora en el plazo de los próximos 90 días, que sabemos que esto va a ser muy difícil que suceda porque estamos casi en meses en blanco, digamos, con toda la situación que estamos viviendo, entonces también se va a otorgar el beneficio de que sea más adelante. Y aquello que nos falte terminar de ver, que hay cosas que siempre en una ley faltan terminar de ver, tenemos ahí el compromiso del ministro de trabajar conjuntamente también la reglamentación para que estén contempladas todas las situaciones particulares que por ahí en una ley se pueden haber pasado. Y te digo una última cosa, porque hay una discusión sobre este tema que no es menor, que es aquellas empresas que se consideran o no industria del conocimiento, digo, los delivery, digamos, ¿no? Sí. Si quieren entrar o no como industria del conocimiento para tener este tipo de beneficios, digo, hay que mirar todos esos temas con mucho cuidado y también hay que empezar a trabajar mucho en la formalización de ese sistema para que no termine siendo industrias como tantas industrias en las cuales los empresarios ganan un montón de plata y los trabajadores terminan precarizados. Exactamente. ¿Claudio? Diputada, buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Diputada, justamente uno de los temas que usted mencionaba era una de las grandes preguntas de este proyecto, era cómo iba a ser el encuadre para empresas que utilizaban distintas tecnologías y que, como usted mencionaba, en el caso de los delivery, era la gran pregunta si era economía o no del conocimiento. Se lo pregunto en un contexto político muy importante. Recién acá en el piso nosotros recordábamos de que es una reforma que envió el Ejecutivo hace aproximadamente 3 meses. Ya cumplió 3 meses. Quería preguntarle un poco cómo fue la negociación con la oposición, porque originalmente cuando ingresa esta reforma y cuando el presidente plantea sus críticas al proyecto original, la oposición se había planteado una posición muy crítica con respecto a estos cambios. Entiendo que no solamente se pone en juego la posición crítica de la oposición, sino también la preocupación de las empresas. ¿Cómo fue la negociación, diputada? A ver, fue una negociación muy, muy amplia, muy plural, muy abierta, donde la verdad es que la secretaria Dípola puso el cuerpo, literalmente, digamos, discutiendo con cada uno de los sectores y también con todos los diputados y diputadas de la oposición y del oficialismo en este momento, porque también esto no se divide solo en oposición y oficialismo, claro. Digamos, hay diputados que viniendo de determinadas provincias tienen perspectivas particulares sobre el tema o diferentes conocimientos sobre el tema, entonces hubo que llevar adelante una discusión muy, muy profunda. Lo bueno de esta ley es que
todos estamos de acuerdo es que esta es una industria que hay que promover y que hay que desarrollar. Claro. Lo complejo siempre es en dónde pones los umbrales, en cuáles son las empresas. Bueno, la discusión que estamos teniendo ahora públicamente sobre aquellas empresas que se beneficiaron con los aportes del Estado para pagar los sueldos y que los terminan cobrando CEOs, digamos. Claro. ¿no? O sea, el Estado tiene que tener la capacidad de no ser un Estado bobo, de ser un Estado que ponga el incentivo y ponga la fuerza ahí donde tenemos que realmente incentivar y no que esta sea una ley que termine de hacer más ricos a los que cotizan en bolsas porque lograron pegarla con un sitio de internet, digamos. La verdad es que nosotros creemos que esta es una ley que puede impulsar realmente y que puede ser muy abarcativa y que va a haber una cantidad de temas en disputa, y entonces lo que también se planteó es que hay un consejo consultivo donde esas situaciones que son complejas, digamos, o que no es que directamente quien está llevando adelante el registro dice, bueno, cumples estas categorías, entra, no las cumple, no entra, sino que están en alguna frontera o que hay alguna discusión, va a ser este consejo consultivo el que va a tener la última palabra sobre si pueden entrar o no a recibir los beneficios y las promociones de la ley. Diputada, quería preguntarle si tiene algún tipo de plazos la ley, si hay tiempos especificados para que se puedan acceder a estos beneficios y también duración de la implementación. Sí, hay plazos, hay tiempo de implementación y todo. Se tuvo mucho cuidado de no hacer plazos que no se pudieran cumplir. Digo, si nosotros lanzamos el registro y tienen 90 días para inscribirse, resulta que no se pueden inscribir porque está todo lo que está sucediendo, o los que ya venían recibiendo, de alguna manera estaban en el registro y por estar en el registro tenían que cumplir dentro de estos 90 días. Vencía ahora el plazo para que cumplieran la presentación de la facturación, el impuesto a las ganancias o lo que fuera. Digo, esos plazos se extendieron hasta septiembre, porque es cuando creemos que va a haber de alguna manera alguna normalidad como para que estas cosas se puedan seguir desarrollando, y también se exime de alguna manera de este primer trimestre de vigencia de la ley de cumplir con determinados requisitos para que todos podamos salir de este momento embudo que estamos viviendo y tratar de empezar a trabajar con más normalidad en algunos meses. De todas maneras, digo, el Estado está poniendo todo lo que puede en cuanto a un Estado inteligente, con telemática, con todas las herramientas que hacen falta para que todo esto se pueda hacer, obviamente, de manera no presencial y de la manera más rápida posible. Siempre hay una pelea que nunca tenemos que bajar los brazos, que es que la ley se cumpla, ¿no? Bien. La ley no empieza en el momento en el que... La ley no termina en el momento en el que uno la vota, la ley empieza en el momento en el que uno la vota, porque a partir de ahí hay que estar encima de efectivamente el funcionamiento de lo que se votó. Exactamente, porque las leyes están, hay que ver después cómo se hacen cumplir. Gracias, Gabriela, ha sido un placer tenerte aquí en pantalla, vía telemática, y esperemos que esto sea muy para bien y que se apruebe muy pronto esta ley en definitiva en la Cámara Alta. Gracias, diputada, muy amable. Hasta luego. Nos vamos al móvil. Ahí ya está Magalí con la diputada Banfi, exactamente, que también acaba de terminar de trabajar junto a la diputada Cerruti en este proyecto de ley. Sí, te escuchamos, Amanda. No, te escuchamos, Maga. Sí, agradecemos el tiempo de la diputada que acaba de terminar de participar de la comisión y bueno, tiene una agenda bastante apretada en el día de hoy, y recién conversábamos sobre las modificaciones que se quiere hacer a esta ley que quedó suspendida, la ley de software que quedó suspendida el año pasado y que ahora el oficialismo pretende traer algunos cambios. ¿Cuáles son? ¿Cómo los ve usted? ¿Con qué ojos los ve? En realidad es un poco más complicado. Lo que sucedió es que se venció la ley de promoción del software y además quedó inactiva la ley de economía del conocimiento que habíamos votado el año pasado por unanimidad, había salido así del Senado. Y entonces me parece como importante... Claro. Me están hablando y no puedo... ¿Se escuchan desde piso? Sí, No, perfectamente. Sí, diputada, atención, Maga, vos después danos Lo la que me palabra que la parece diputada le transmite. importante entonces es el acuerdo alcanzado en el día de hoy, después de un trabajo que comenzamos a partir de que el Poder Ejecutivo envía un proyecto que es muy diferente a la Ley de Economía del Conocimiento que estaba vigente e inactiva, y también a la de la promoción del software, en donde es importante que nosotros tengamos en cuenta qué significa esta ley, para qué sirve esta ley. Esta ley significa para que el Estado ayude a determinadas empresas que tienen un desarrollo tecnológico que hoy, imagínense en el marco de la pandemia, lo importante y relevante que se ha vuelto. Yo comentaba en mi intervención el caso de una empresa en donde
tenía se dedica al desarrollo de impresoras 3D ¿Me escuchas? y hoy revirtió su modelo de negocios para poder realizar máscaras para todo el servicio sanitario de salud en el marco de la pandemia. Por lo tanto, esta dinámica que tiene este mercado, el mercado de la tecnología, de los emprendedores, desarrolladores y programadores, así como también las empresas que desarrollan toda su estructura en base a el sistema tecnológico, necesita tener un apoyo especial como lo tuvo el software allá por el 2003 y que realmente generó que Argentina hiciera un diferencial en el resto del mundo de lo que es la industria del software en Argentina. Eso en diciembre, con la ley de emergencia económica, había quedado frenado y se encontraban en un vacío legal todas estas empresas para poder actuar y para poder desarrollarse. Nosotros, como oposición, lo que vimos era la necesidad de sentarnos en una mesa de negociación con el gobierno. El gobierno nos invitó a poder conversar y juntos enlazamos aquellas cosas que le faltaba a la ley y resolvimos aquellas cuestiones que eran más dudosas. Hay algunas cosas pendientes, sin duda, principalmente del impacto fiscal que tiene que tener esta ley, pero en el marco operativo de la Ley de Economía del Conocimiento creemos que estamos bien. Karin, la diputada tiene retorno en caso de que quieran preguntarle desde el piso. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien, Karina? Perfectamente. Perfecto, Karin, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, satisfecha entonces por cómo ha sido la reunión hoy y por los puntos fundamentales. Recién hablábamos con la diputada Cerruti de las limitaciones, ¿no?, que tiene que tener esta ley, porque el acceso va a ser el pedido de acceso, porque los beneficios realmente son muy buenos para que esta economía en definitiva crezca y se puedan acceder muchos puestos de trabajo, la cuestión de género, la cuestión geográfica. ¿Cuáles son los puntos interesantes o fundamentales que a su criterio tienen que ser revisados en la aplicación con cuidado? Esta ley, yo no hablaría de límites. La verdad, si uno ve la industria de la tecnología y de la economía del conocimiento, tratar de limitarla sería un pecado. Porque lo más importante es la capacidad de inversión que tienen estas empresas. Estas empresas con un doble clic, hoy, trabajando y estando en Argentina, podrían tener su base fiscal en Delaware, por ejemplo, o en Chile, claro, o en Uruguay, o en Costa Rica. Entonces, lo que nosotros tenemos principalmente es que cuidar a nuestro recurso humano, a aquellas personas con grandes talentos que tienen la capacidad, como por ejemplo la empresa Globant, que eran 4 locos, así ellos lo dicen, en La Plata, y que comenzaron a soñar cómo de pronto podían poner satélites en el mundo. Y así crearon Globant, y hoy es una empresa que cotiza en bolsa en Nueva York. Globant no necesita la ley de economía de conocimiento ya, o lo necesita para generar nuevos mercados, sí, o accesos, pero ¿sabes quién lo necesita? Aquellos chicos que hoy sueñan con, por ejemplo, yo me voy a sacar esto porque se me complica. Sí. Aquellos chicos que hoy son desarrolladores, que tienen una ilusión, que tienen una aplicación y la capacidad para poder llevarla adelante y de pronto están generando un sistema e-learning, por ejemplo, para poder con una aplicación conectar a estudiantes y profesores de toda la Argentina en diferentes disciplinas y de esa manera colaborar con los chicos que hoy están en la casa a poder seguir manteniendo y aprendiendo lo que necesitan en un marco donde no pueden ir al colegio. Diputada, una consulta que tiene que ver con una cifra que mencionó de manera global el ministro Culfas, que habló de miles de empresas, habló de miles de pymes que tienen que articularse con empresas más grandes. Si uno le pregunta por alguna cifra, cuando estamos hablando de empresas que se pueden inscribir en esto que es la economía del conocimiento, ¿de cuántas hablamos? ¿De 3.000? ¿De 2.000? ¿Cuál es el número aproximado que hay? Mira, yo no conozco la cantidad de números de empresas. Yo lo que sí conozco es cuánta es la capacidad de empleo que pueden generar estas empresas. ¿Cuánto? El año pasado, solo con la Ley de Economía del Conocimiento, se podían crear 120.000 puestos de trabajo. El observatorio que tiene la CESI, que es la Cámara del Software de Argentina, hizo una proyección en febrero en donde ellos iban a crear, en el año, tenían una expectativa de crear 20.000 puestos de trabajo. A abril, o sea, en el marco de la pandemia,
crearon 6.000 puestos de trabajo, llevan creados 6.000 puestos de trabajo. Eso es lo que te referencia la gran capacidad de articulación que tiene este sector sobre los recursos humanos que necesita, recurso humano calificado y calificado en términos del conocimiento, de la economía del conocimiento, porque muchas veces estos chicos, hay muchos chicos jóvenes, ¿no? Y hay un mercado muy abierto justamente para el empleo juvenil, no terminando el colegio secundario, pero sí entendiendo de programación y de sistemas, ya pueden empezar a trabajar e incluso la propia empresa les ayuda a terminar después el colegio secundario. Sin embargo, ellos ya tienen un salario que pueden ayudar a sus familias porque además tienen una rentabilidad que es calificada. Diputada, ¿cómo le va? Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle si desde el bloque habían quedado conformes con las modificaciones que se hizo al proyecto de ley que el gobierno anterior, al que usted representa, había sancionado el año pasado, si estaba conforme con estas modificaciones que se fueron presentando hoy en este plenario de comisiones y si además cree que este proyecto va a poder ser tratado esta semana. Bueno, te contesto por la última, eso lo están viendo, supongo que en el día de hoy va a haber labor parlamentaria, a ver si es posible tener la sesión mañana o el jueves, esperemos que sea en esta semana, porque la verdad se ha hecho un trabajo tanto en la Comisión de Comunicaciones como en la de Presupuesto muy interesante para llevarlo al recinto. Con respecto al interbloque y si estamos contentos, la ley ideal era la ley que votamos el año pasado por unanimidad, eso es un hecho, y principalmente porque tuvo un trabajo de 4 años con todos los sectores representados, con todas las cámaras. Para nosotros hoy estamos accediendo a la posibilidad, o mejor dicho, estamos accediendo a la ley posible. La ley posible en función de cuáles son las expectativas que tiene hoy quien gestiona el gobierno, que es otra bandera política, que tiene cruzamientos ideológicos, si ustedes lo saben. Acá aparece, que no ha aparecido por suerte, Grabois, a decir que esto no sirve, que esto es en contra de los trabajadores y que Mercado Libre es el cuco. Y en realidad, la verdad, creo que a veces estos momentos extraordinarios, como puede ser una pandemia o la obligación de respetar las normas que nos dan o las reglas que nos impone el Estado para no contagiarnos en un marco de una crisis sanitaria que podemos provocar. Mercado Libre, Rappi, el teletrabajo, las aplicaciones para que nosotros podamos estar en nuestras casas sin ponernos en riesgo, nos ha ayudado y de eso se trata economía del conocimiento. Gracias, diputada. Ha sido usted muy amable por su ratito aquí con DTV. Gracias, Maga. También en el móvil vamos avanzando porque Diputados no para. Y en cuarentena aún más, porque de hecho esta ley tan importante que está justamente teniendo que ver con lo que pasa ahora, como decía recién la diputada, con aplicaciones que tal vez, ¿quién dice usted que haya alguien en su casa en este momento que esté empezando una firma y esta ley le va a poder dar la posibilidad de ampliarla y dar trabajo, en definitiva? Pero ayer pasó algo importante, claro, porque tuvo dictamen este proyecto que habla sobre la tecnología y la salud. Amanda. Sí, efectivamente. Se hizo la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y por unanimidad allí los diputados y diputadas de oposición y del oficialismo aportaron y aprobaron, dieron dictamen a este proyecto que no es novedoso en este contexto de la pandemia, sino que hoy cobra mucho más relevancia. Tiene que ver con la receta digital y también con la asistencia telemática de parte de los médicos en el contexto de la pandemia. Diputada Najul, ¿cómo le va? Provincia de Mendoza, viajamos hasta allá, cosa que nos da mucho placer. ¿Cómo anda? ¿Me escucha? Karin Cohen la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo las escucho bien. No sé si ustedes me están escuchando. Sí, perfectamente. Y también la vemos muy bien. Bueno, ¿cómo fue la reunión de comisión? Con beneplácito de todos, ¿no? Ponerse de acuerdo en puntos fundamentales como la receta electrónica y otros más sensibles que tiene que ver con la cantidad de actores que están formando parte de esta situación delicada que tiene que ver con la salud a distancia, en definitiva, y la receta electrónica y la atención telemática. ¿Cómo lo vivió? Bueno, la verdad que creo que a partir de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, de esta situación inédita en el mundo y en la Argentina, ha dejado al descubierto muchas falencias que tenemos en distintas partes del Estado, en salud. Por eso la necesidad de
ganar tiempo, aplanar la famosa curva para poder, digamos, poner en orden nuestro sistema de salud, ponerle más tecnología, más recurso humano, bueno, para poder atender a toda la gente que pueda contagiarse y necesitar de los servicios de salud. Y en ese marco también veníamos muy atrasados con el tema de todo lo que es la tecnología, lo que hablaban recién de las industrias del conocimiento y de la tecnología aplicada a distintos ámbitos del Estado y en este caso a la salud. Y ayer pudimos darle un dictamen final a muchos proyectos que venían algunos de hace mucho tiempo, de la receta electrónica y digital. La ley que tenemos actualmente, que está vigente, que es la ley que obliga a la prescripción física en un papel con puño y letra del médico, firmarla y sellarla, es del año 67. Imagínense todo lo que ha pasado. Y bueno, y nosotros todavía no podíamos avanzar en un proyecto de estas características. Así que me parece que, bueno, la pandemia un poco también ha acelerado todo esto para dar herramientas fundamentales al sistema de salud, como es la posibilidad de realizar recetas electrónicas o digitales. En el caso de las digitales, con firma digital del médico, que a través de su computadora el profesional o cualquier profesional autorizado a prescribir realiza la receta, la prescripción y se la manda vía correo electrónico, vía WhatsApp al paciente, y el paciente también lo puede mandar de esa manera a la farmacia. Y así, bueno, pueden tener sus tratamientos. Personas que vimos en estos meses con muchísimas dificultades, sobre todo pacientes crónicos, los adultos mayores, que son los que más tenemos que cuidar en esta pandemia. Ahí está, que tenían muchísimas dificultades para acceder a la continuidad de sus tratamientos. Así que es un avance importantísimo haber logrado este dictamen de absoluta mayoría, con todos firmamos a favor de esta posibilidad, tanto de las recetas como también decían de la teleasistencia, que Diputada, es buenas tardes. esa asistencia a distancia que no tenía un marco legal todavía, y de esta forma ya lo enmarcamos para que pueda practicarse en el marco de la ley, que haya responsabilidades y que también cuando se presta este servicio los profesionales puedan recibir las contraprestación, ¿no? Diputada, buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. Buenas tardes. Diputada, usted hacía hincapié en un tema que tiene que ver con los pacientes adultos mayores. Una de las discusiones que ha habido, digamos, en la formulación de este proyecto originalmente es cómo poder garantizar la efectividad precisamente en una gran parte de los usuarios de recetas cotidianamente, que son precisamente los pacientes adultos mayores y especialmente la gran población de pacientes del PAMI a nivel nacional, en un escenario en donde la pandemia indudablemente ha puesto en duda la utilización del formato de papel para la receta. Pero del mismo modo también genera grandes interrogantes sobre si van a poder utilizar este nuevo instrumento o no y cómo han buscado debatirlo al respecto para encontrar una solución. Bueno, la modalidad de implementación ha quedado todo, va a quedar todo en la reglamentación. Pero la verdad que nuestros adultos mayores, la mayoría tiene un teléfono celular, o sea que es muy posible que y se manejan con WhatsApp, que es una forma bastante fácil de que le pueda llegar la receta. PAMI ya había implementado la receta electrónica, lo que venimos ahora es a sumarle el tema digital, que evita que tenga que ir a la consulta, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Por supuesto que cada 2 o 3 meses el paciente debe concurrir para hacerse su chequeo, sus controles, pero bueno, en una situación extrema que les estamos pidiendo que se queden, lo que no podemos permitir es que se queden sin medicamentos. Entonces esta va a ser la gran herramienta para que puedan tenerlo, y si ellos no lo pueden hacer, seguramente algún hijo, algún voluntario de tantos que hoy se están sumando, los va a poder ayudar para que no se tengan que movilizar y puedan seguir con su tratamiento. Muy bien, diputada, muchísimas gracias, Claudia, muy amable, que siga muy bien, hasta luego. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Gracias. Bueno, Amanda. Sí, también se estuvo
discutiendo en el día de ayer una de las comisiones más importantes, que es bicameral y tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia, tema muy en boga en estos últimos días porque, bueno, si bien la Cámara de Senadores dio apoyo a una serie de proyectos de decretos de necesidad y urgencia, ahora hay un debate muy importante, sobre todo con uno de los decretos que tiene que ver con la posibilidad de darle poderes especiales a el jefe de gabinete. Esto quiere decir discrecionalidad a la hora de pensar las partidas presupuestarias y poder volver a redireccionarlas. Por eso ayer hubo una comisión muy, muy importante. Hubo algunos acuerdos y otros quedaron en suspenso. Me parece que es muy interesante también pensarlo en términos de lo que avanza en este sentido la discusión en el Congreso. Sí, estaban todos atentos con el 457, ¿no? Esa Sí. discrecionalidad que está avalada por la Constitución, en definitiva, porque todos lo sabemos, en momentos de situación extraordinaria, como cuestión de clima, terremoto o pandemia, de hecho, está bien claro, el Poder Ejecutivo puede tener esos avales, esa discrecionalidad para, en definitiva, manejar el país. Marcos Clery, diputado, a ver si me escucha. Claro, él es del Frente de Todos, presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. A ver si vamos a escuchar. Ahí está, con Maga. Sí, Maga, Sí, ¿estás escucho allí? atentamente. Bueno, muy bien. Sí, Karim, acá estoy. Bueno, recién conversábamos con el diputado, que es el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, y rememorábamos el momento en el que la oposición ayer objetó principalmente el DNU que habilita al jefe de gabinete a reasignar las partidas presupuestarias. ¿Y cuál fue la respuesta, el argumento que le dieron desde el bloque? Nosotros sostenemos la validez del decreto de necesidad de urgencia 457, que en el día de ayer le dimos el respaldo con la mayoría de los integrantes de la comisión. En primer lugar, porque la Constitución Nacional, en la reforma del 94, incorporó lo que ya en la jurisprudencia estaba, que son los decretos de necesidad de urgencia, sobre todo para estos momentos. Y asimismo, reconociendo objetivamente que la Argentina tiene un presupuesto que es el reconducido del año 2019, ¿por qué? Cuando asumimos el 10 de diciembre, en la Argentina tuvimos que declarar 9 emergencias económicas y principalmente una vinculada a la sostenibilidad de la deuda que en la actualidad estamos negociando. Y para poder hacer una previsión de mediano y largo plazo de cuáles van a ser las políticas públicas y los recursos con los que contamos para poder presentar un presupuesto que se adecúe y se pueda llevar a cabo, desde el primer momento se le dijo a lo que era la oposición, que gobernaba hasta el 10 de diciembre, que luego de la renegociación de la deuda vamos a presentar un proyecto de presupuesto para poder clarificar, generar certeza y previsibilidad en las políticas públicas que el Estado Nacional iba a desarrollar. En el transcurso de esto, en el medio de la negociación de la deuda, la pandemia mundial, y en este caso recordemos que si tenemos el presupuesto del 2019 reconducido y con un casi 60% de inflación del año pasado hasta este, las partidas asignadas, por supuesto, han aumentado su volumen, pero la eficacia de esos recursos deben ser redireccionados, como ya lo habíamos planteado en la ley de emergencia, y en este caso con el decreto de necesidad de urgencia 457. ¿Y en qué plazo? Durante todo el 2020, mientras esté durando la pandemia, el jefe de gabinete puede reasignar partidas vinculadas a llevar adelante la búsqueda del bienestar general, cuidar la salud y, por supuesto, atenderles la sostenibilidad del empleo, para poder ir avanzando y dotar de recursos a las políticas públicas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo para, entre todos, gracias al esfuerzo de los argentinos, poder salir adelante. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Está claro un poco lo que dice el Frente de Todos o el oficialismo en este sentido, pero la oposición dice que este decreto de necesidad de urgencia no pone un límite a esa reasignación de partidas y por eso habla de otorgar estos superpoderes a el jefe de gabinete. Eso por un lado. Por otro lado, también los critican desde esta situación en que el oficialismo está violando la división de poderes que existe en el país. Y la última pregunta que le quería hacer tiene que ver con la ley de gastos que le ha pedido la oposición al gobierno que, bueno, presente, digamos, en los próximos días. No sé si van a trabajar en estas cuestiones. Bueno, 3 falacias. 3 argumentaciones que nada tienen que ver con lo que la ciudadanía y todos los argentinos estamos haciendo, esforzándonos para poder salir adelante y hacer frente a esta pandemia. En primer lugar, está funcionando plenamente cada una de las instituciones. Este Congreso está activo. El Poder Legislativo está activo y la Comisión Bicameral que presido está llevando adelante el control de cada uno de los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia.
y asimismo está trabajando sobre los decretos de necesidad y urgencia que antes de la pandemia el Poder Ejecutivo dictaminó, en donde hubo parte de los decretos en búsqueda de la renegociación de la deuda, otra parte son para reformas institucionales que se llevaron a cabo y están vigentes, y otra parte son derechos sociales, económicos y laborales que a la ciudadanía a partir del 10 de diciembre también se empezó a plasmar a través de decretos de necesidad y urgencia. Y por supuesto que esa división de poderes tiene roles, oficialismo y oposición, pero con responsabilidad, con mucha humildad y sobre todo con aplomo. Encontrar hoy a la oposición diciendo estas cosas no es lo conveniente, sobre todo porque con claridad hay división de poderes y el Poder Ejecutivo está llevando adelante las acciones, el Poder Legislativo está legislando y está controlando. Bien. Cada decreto de necesidad y urgencia, además del control legislativo, tiene la posibilidad de ser controlado por el Poder Judicial, porque es así nuestra Constitución y el control de constitucionalidad difusa. Asimismo, hay un límite. Por supuesto que el límite que tiene el jefe de gabinete es para todo este año 2020 y también es el límite que impone el presupuesto reconducido con la realidad y el sentido de qué política pública se quiere aplicar. Y también en magnitud. Las partidas reasignadas en este presupuesto, en este decreto de necesidad de urgencia, son cerca de 500.000 millones de pesos. Le preguntaba si iban a trabajar en esta ley de gastos. Del 2019. Sí. En diciembre, ahí ya te respondo. Sí, perdón. En noviembre del 2019, el jefe de gabinete anterior reasignó partidas por 700.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que los datos, la realidad, el sentido común y comprendiendo el momento político, económico y social que está viviendo la Argentina, tiene que poner a la oposición en un lugar en donde, además de aportar ideas, de acompañar, porque parte de las dificultades que tenemos hoy es por la realidad política, económica y social que dejaron hasta el 10 de diciembre y en la actualidad entre todos estamos tratando de salir adelante para enfrentar esta pandemia. Diputado, el presupuesto se va a presentar en el momento que tengamos, como le dijo el presidente de la Nación, el acuerdo o no con los acreedores externos. Porque en base a eso uno va a poder diseñar un presupuesto de la Nación reconociendo cuánto es lo que recauda, cuánto es lo que va a destinar al pago de la deuda y cómo vamos a seguir priorizando la posibilidad de salir adelante de todos los argentinos, fijando políticas públicas como la ley que se ha consensuado recién entre el presupuesto y la Comisión de Informática, que es de la ley de conocimiento. Diputado, a ese proyecto, perdóneme. Hay que buscar las mejores leyes y hay que salir adelante. Sí, le escucho. No, a ese tema voy, justamente al proyecto que usted también firmó, las dos comisiones, Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Comunicaciones, que es un proyecto donde yo decía que firmaban, por ejemplo, gente muy de Cambiemos y gente del oficialismo en una cuestión que la verdad que es bastante elogiable. Pero recién la diputada Banfi, Karina Banfi, dijo afortunadamente no estaba Juan Grabois y se pudo consensuar el proyecto. No estaba Grabois para decir que esta era una ley que beneficiaba a los ricos. Pregunto, usted es un hombre de la cámpora. ¿Se flexibilizó demasiado el proyecto? ¿Cómo se logró el consenso y cómo se justamente evitó ese cuestionamiento, por ejemplo, de Juan Grabois, que tenía gente como Hackman también en la comisión? En primer lugar, la individualización o búsqueda de estigmatización no se debe realizar en ningún ámbito y menos en los medios de comunicación. Las opiniones de Juan Grabois son loables, las opiniones de Itay Hackman son loables, las opiniones de cualquier integrante de alguna organización política también son loables como de cualquier otro ciudadano. Y lo importante, y no voy a entrar a buscar un contrapunto con la diputada Banfi, que a lo mejor está tratando de lograr eso para lograr algún título, algún tipo de presencia. Lo más importante es la búsqueda del consenso y lo de lo que se logró. La ley de software, hoy llamada ley de conocimiento, es de, como muy bien se explicó en la comisión, fue un proyecto multipartidario que comenzó en el año 2004. Que el secretario de PYME hoy es el ministro de la Producción a nivel nacional y que lo llevó adelante con desarrollo de clúster, pero recordemos lo que era la Argentina en el 2004 y lo que es la Argentina en la actualidad. La ley que se reglamentó de la ley de conocimiento se terminó de reglamentar en octubre del 2019 y en octubre del 2019 ya había sectores vinculados al conocimiento, a la creación de las aplicaciones, al software,
que no estaban siendo contemplados en la reglamentación y estaban dejados afuera de esa aplicación de una ley tan importante. Por eso el Poder Ejecutivo Nacional modificó y revirtió las decisiones que había tomado en octubre del 2019 el gobierno anterior y envió inmediatamente un proyecto que se termina consensuando y enriqueciendo en el debate que se dio en el Congreso de la Nación. Y este debate comenzó en febrero, aunque no teníamos sesiones ordinarias, para poder llevar adelante el consenso y poder poner de manifiesto la posibilidad de tener por unanimidad la sanción de una ley que oriente a la Argentina en el mundo de la economía del 4.0, en donde revitalice su sistema productivo, en donde pueda generar empleo y también haga una inversión del 0,6% del Producto Bruto Interno para todos aquellos que se aboquen a la economía del conocimiento. Diputado, y por supuesto que quisiéramos que fuera mucha mayor cantidad de recursos, pero todos conocemos en la situación que estamos viviendo y ya hemos hecho una inversión de 3% del Producto Bruto Interno para políticas públicas activas para contrarrestar la pandemia. Y ahora le vamos a sumar un esfuerzo fiscal del 0,6% para una economía muy importante, que es la del conocimiento, logrando un consenso por unanimidad. Por eso es importante el diálogo, por eso es importante la política, por eso es importante, como ahora estamos haciendo, demostrando que las instituciones funcionan en democracia, con división de poderes y con cada uno asumiendo con responsabilidad cuál es el rol institucional que le toca en este momento histórico de la Argentina. Diputado, lo vuelvo a la reunión de trámite legislativo. ¿Usted cree que se va a poder aprobar finalmente este decreto? ¿Va a tener la Cámara de Diputados acompañamiento del decreto 452 justamente y el resto que quedan por aprobar? Nosotros ya al final del día de hoy se enviará a cada una de las mesas de entrada, tanto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los dictámenes de mayoría, todos los que hay acuerdos, que son 5, y el dictamen de mayoría del decreto 457 con el dictamen de minoría, para que tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando lo consideren necesario, le den el respaldo definitivo a este decreto que está vigente, que genera derechos adquiridos desde el momento de la publicación. Acá quiero recordar algo. Yo soy consciente y creo que van a tener el respaldo institucional de los 6 decretos que ayer tratamos en la comisión. Y también, ayer lo dije y lo puse en manifiesto. Los 80 decretos de necesidad de urgencia que el Poder Ejecutivo durante el 2015 al 2019 en cabeza de Mauricio Macri emitió, solamente 6 de 80, solamente 6, y en abril del 2016 fueron tratados solamente por la Cámara de Diputados. Sí. Los 74 decretos de necesidad de urgencia restantes fueron emitidos por el Poder Ejecutivo, fueron enviados a la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral dictaminó algunos a favor y otros en contra, de acuerdo a las mayorías de cada uno de los años. Bien. Y cómo Es así, se fijaba diputado. la posición tanto de diputados y senadores. Buenas tardes. Y no después fue tratado ni en diputados ni en senadores. Una breve pregunta, diputado. Lo saludo. Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes. Bien, muy bien. Hay un tema, usted mencionaba la cantidad de decretos, ¿no? Hay un tema central en las potestades del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo solamente puede dictar decretos, pero siempre y cuando no se meta en cuestiones tributarias y penales. Ustedes llevan adelante en el medio de este escenario de la pandemia el tratamiento de los decretos y necesidad de urgencia. Sin embargo, hay dos preguntas en una que quiero hacerle. ¿Cuándo considera usted que el Poder Ejecutivo en este escenario va a dejar de gobernar por decreto? Y en segundo lugar, si en este escenario queda una gran iniciativa y una gran incógnita con respecto a cuáles van a ser las baterías en materia tributaria que va a impulsar el Poder Legislativo. ¿Cuándo va a llegar el momento de que ingrese el proyecto de creación de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas que precisamente la bancada del Frente de Todos viene planteando hace aproximadamente un mes? El Poder Ejecutivo tiene una herramienta que son los decretos de necesidad de urgencia, que en la primera reunión de bloque que tuvieron con los presidentes de bloque de la oposición y el oficialismo con el Poder Ejecutivo, le planteó la necesidad que en ese instante, una vez decretada la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio, utilice la herramienta constitucional de llevar adelante acciones y decisiones políticas a través de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo? Cuando el Poder Ejecutivo, junto con los del Comité de Expertos que terminen de dictaminar o tengamos una vacuna para poder
terminar con esta situación que nos trajo la pandemia, que es este virus, que lo único que tenemos como remedio, además de la higiene personal, es mantener el aislamiento social preventivo obligatorio en distintas fases, como se está planteando. Seguramente estaremos trabajando, como lo estamos haciendo de manera remota, nuevamente a pleno desde el Congreso de la Nación, legislando y acompañando las políticas públicas con proyectos del Ejecutivo o proyectos que surjan de las bancadas, tanto oficialistas o opositoras. Y el proyecto que usted está hablando se sigue trabajando y en el momento oportuno se va a empezar a tratar como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados, en esta Cámara, en la Cámara de Diputados, e ingresará a la Comisión de Presupuesto para que tanto cada uno de los integrantes de la comisión como otros que no son integrantes de la comisión puedan opinar y podamos avanzar en el tratamiento de las distintas propuestas. Bien. Sé que hay un proyecto, se está logrando que es el nuestro, pero también sé que la oposición está trabajando sobre un tributo o aporte extraordinario para las grandes fortunas. Exacto, y todo un cambio enorme, impositivo, que demanda la sociedad. Marcos, entonces, por ahora eso no se presenta en cuarentena. No te podría afirmar eso. Yo sé que se está trabajando y en el momento oportuno que lo defina tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque se presentará. Bien, bien. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias, Maga, allí en el móvil también. Gracias por sus tiempos. Bueno, ¿qué tema, no? Es el título de la tarde. No hay fecha para el tratamiento del impuesto a la riqueza. Pregunta de Mardones. Ese es el tema. Estamos tuiteando eso. ¿Sí? Está muy bien. Es más, vos le preguntás en cuarentena, pero no dijo nada. Abre el paraguas porque sin duda no se sabe cómo va a ser el funcionamiento, sobre todo de temas tan difíciles para el tratamiento, porque no hay posiciones que acompañen de manera en sintonía, podríamos decir, ¿no? Hay posiciones realmente contrapuestas y lo que se está buscando en estas sesiones telemáticas es llegar con proyectos de acuerdo, ¿no? Porque vimos, está funcionando, pero hicimos una sola prueba, veremos la conectividad y la posibilidad de debate, que es lo más importante que se da en el Congreso. Porque yo no sé, tal vez Benaim, en el bloque del Frente de Todos, ¿hay coincidencia, Alma, para impulsar el proyecto? ¿Ahí están de acuerdo o tampoco ahí coinciden tanto? Lo que había trascendido claramente es que justamente el presidente de la Comisión de Presupuesto, Heller, lo hemos seguido mucho con Vero eso, la cuestión de que tiene el texto ya preparado y presentado el Ejecutivo Nacional también. Ahora, los tiempos los marca la pandemia y la decisión del Ejecutivo. Sí, respecto a la pregunta que hacías, Pato, me parece interesante destacar que hay varias posturas también adentro. A ver, no es solamente una postura en disidencia entre ambos bloques mayoritarios dentro de la Cámara Baja. No dentro de los interbloques, de no es solo cambiemos frente de todos. Dentro de los interbloques hay muchas posturas respecto a esta situación. Y dentro del Frente de Todos, de hecho, se presentaron algunas iniciativas para poder unificar un proyecto del oficialismo que, bueno, está encabezando el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, y en esto también me va a dar una mano seguramente Claudio, hay una postura dividida entre el pro puro, digamos, y el radicalismo. El radicalismo ve con buenos ojos, de alguna forma, que se toque a el empresario con nombre y apellido. Mirá vos. Pero eso es Mario Negri, por ejemplo, para abajo, o no tanto. Radicales. No ese sector, ese paladar. Alfonsín lo impulsa, por ejemplo, pero exactamente. No es un radical orgánico. No es, exactamente. Pero y del lado del PRO realmente no están de acuerdo para nada en que se lleve este impuesto, este gran impuesto a las grandes fortunas. ¿Se está discutiendo un solo impuesto? ¿O el impuesto a la riqueza? Exactamente. Con todo el cambio impositivo que este país necesita. Exactamente. Bueno, ese es parte de ese gran debate. Lo que, como decía Verónica, hay una pieza en esto que tiene que ver primero. El bloque del radicalismo, los que están más vinculados al análisis económico, consideran que la Argentina no puede ser ajena a lo que pasa en las grandes democracias del mundo, en donde empieza a imponerse esta discusión tributaria, porque la gran pregunta es cómo financiar al Estado, pero también la otra gran pregunta para Juntos por el Cambio es si está en condiciones desde la Cámara Baja o desde el Congreso también, o sea, desde el Senado, de impulsar un programa alternativo para conducir la crisis. Porque además, perdóname, hay una cuestión donde todos están de acuerdo. Nadie sabe dónde vamos a ir cuando se termine la pandemia, pero que tiene que haber más estatalidad en salud pública, ahí no hay ninguna discusión. Y la gran pregunta, y eso necesita plata. Exacto, y la gran pregunta es quién lo paga y de qué modo. Y ahí
fue una discusión que también sucedió en el oficialismo, que tiene que ver cuando surgió la idea del impuesto patria. Sí. Eso sirvió también para poder delimitar un poco el debate. Espera, ubícame que no me acuerdo que era el impuesto un patria. impuesto impulsado por Sí. el sector sindical del Por Frente de dirigentes. Todos, que Bien. planteaba gravar a los Nada. que tenían una posición pequeña, Sí. o sea que podían tener Eran por encima... $150.000. Exactamente. Ahora- Eso empezó, a definir un poco parte de la cancha Sí. del debate, porque tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición plantean, Sí. si vamos a hacer un impuesto extraordinario, así Claro. sea en términos de aporte, que Claro. no golpea a la clase media. No. Sin Bueno, duda, igualmente, el rol de la oposición es diferente, ¿no? Hay que decir que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara Baja y tiene que negociar muchísimo. Sí, Y la debilidad del Frente del Espacio, Juntos por el Cambio, es justamente dividirse. Si se dividen, pierden, son uno de los bloques mayoritarios. Así que ahí también hay una suspicacia que hay que tener en cuenta, que no es solo la intención de cada bloque, sino la posibilidad de acuerdos. Bien. Totalmente de Ahora, acuerdo. Karin, un tema que es importante porque recién me preguntaban, Sí. digo, si llega a haber hipotéticamente impuesto a la riqueza, que no hay fecha para el tratamiento, que es todo un dato, si hay impuesto a la riqueza y sale como lo están pergeñando, la idea sería de quienes trabajan en el proyecto recaudar algo así como 2.500, 3.000 millones de dólares, que es una cantidad de plata importante. Aquí, si hay impuesto a la riqueza, los datos que hay, ha trascendido poco, empezarían a agravarte, no en tu condición de clase media cuando tenés 150.000 dólares, un auto y una casa te empiezan a grabar. Acá serían a partir de 3 millones de dólares. Claro, mucho 3 más. millones de dólares, 400 millones de pesos. A partir de ahí... ¿Cuántas empresas son las que 12.000 tienen No, eso? no, son 12.000 personas personas físicas. Ahí está el millonarias en cambio. el país. Exactamente. Así, ¿Cómo? Personas millonarias así en el país. Exactamente, 12.000 personas personas. físicas. Me parece que Pero recaudan es eso, 2.500 exactamente. millones de Es dólares. importante destacar que hoy sí hay un proyecto presentado en ese sentido, un proyecto de ley de impuesto a las grandes riquezas. Es mucho más amplio y es un proyecto que ha presentado el Frente ¿También de persona Izquierda. física o empresa? No, Grandes no, riquezas. persona física. Para Personas grandes físicas. riquezas, el proyecto de la izquierda que ha presentado el bloque de Nicolás del Caño, acompañado por Romina del Pla, va un poquito más allá de las personas físicas, va a las empresas, va a los bancos. Bueno, ese proyecto es el único que está presentado Bien. en la Cámara de Diputados en ese sentido. Se aguarda Repetime del autor de oficialismo, proyecto. Nicolás del Caño. Bien. Y se aguarda del oficialismo y en el Senado también. Ya hay un. Sí. En el Senado la oposición ha presentado. Yo me imagino que con esto, no sé, ahora sí habla una doña Tota, doña Marta. Si ponen toda la plata fuera, ¿no obligan a que el gran contribuyente, en definitiva, con este nuevo impuesto que se viene o que están pensando, no sé, saquen más el dinero afuera? Se me ocurre que piensa. Bueno, es el argumento de la oposición. Claro, Claro. Sí. A ver. Y también la necesidad debería, de la ¿no? reforma impositiva general, ¿no? Otra de las grandes excusas que tiene que ver con, bueno, cómo plantear este debate de gravar a las grandes fortunas personales, tiene que ver con una reforma estructural del sistema impositivo, que siempre es una deuda que tiene hace muchos años ya este Congreso y que es difícil de acordar, ¿no? Pero Porque acá hay una estamos hablando de mirada que impuestos. sabes cuál es quiero respecto a saber lo que vos cuántos decís. impuestos Habría hay. que imaginar, ojalá que sirva esta pandemia, digo, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un apuntar a una menor injusticia en la Distributiva. distribución del ingreso. Ese es el Completamente. tema, ¿no? Dejar de considerar ganancias como Pero bueno, el tema es, viste, acá sería tratar de que los pocos que tienen mucho, bueno, contribuyan con muchos que no tienen prácticamente Ahí nada. está, Pato. Mejorar la distribución del ingreso. Si resulta, bueno, habrá que ver. Pero, Bien. Exactamente. Lo que pasa es que en esta cancha, en este tablero, hay 2 o 3 elementos. Uno sí. nos cruza por completo, que lo estamos viendo, que tiene que ver con la IFE. Claro. Con el aporte. Bueno, muchos han considerado que esa puede ser algo que prefigura una decisión del Estado para promover un ingreso universal para los trabajadores más precarizados. ¿Que Y estos eso 10.000 pesos puedan continuar? es una de las grandes discusiones que surgen dentro de los economistas. Ahora me retrotraigo a lo inmediato. Ayer la diputada Fernanda Vallejos utilizó su Sí. cuenta personal de Twitter para plantear de que las Un tema. empresas que reciben ayuda fiscal, Claro. primero, justo lo que hablábamos recién, Sí. no puedan fugar capitales, Bien. no sean empresas que evadan impuestos Bien. y tampoco que precaricen. Y que la lupa esté bien puesta ahí. Exactamente. Y que funcionen los organismos de control. Ahora- Porque la ley está. El tema es que los organismos de control Totalmente. estén Sí, atentos a totalmente. eso. Falta saber si es una posición Claro. Unificada. del Claro. frente de todos y Bien. otro tema que tenía que ver con lo que vos decías, que Sí. tiene que ver con la afectación de los fondos.
una parte de la oposición desde el principio del debate viene planteando de que el dinero recaudado sea específicamente afectado a la pandemia y posiblemente esa sea una de las piezas que destrabe la negociación. Sí. ¿Cómo nos desenmascaró esta pandemia? Esta epidemia nos desnudó en todo sentido. Somos más nosotros que nunca estando encerrados en casa y también se están trabajando cosas muy importantes para el país que si no hubiera aparecido esta pandemia tal vez ni se trataban ahora. Cambia la cuestión, cambia de tema porque son distintos temas los que se están trabajando en Cámara Baja en este momento y la comisión que sigue a continuación tiene que ver con el transporte. Más tarde es educación, porque también la pandemia está necesitando reacciones muy rápidas y creo que las están teniendo. Miren, así en este momento se están conectando. Hay algunos que están bien chequeando la cámara, chequeando el audio, fundamental, y el tiempo tranquilo en sus hogares, callando a toda la familia, porque lógicamente van a estar en reunión de comisión, muchos desde sus domicilios. Te pregunto, Diga. ¿cómo te funciona la escuela a distancia? Oh, vos en tu condición de madre. Eso es terrible. Después te la cuento porque ahora tengo el transporte, porque ese es un motivo. Porque no es educación a distancia, señores. Es educación en pandemia, es otra cosa a distancia. Sí, la Comisión de Transportes la está en este momento presidiendo el bloque de la UCR Tucumán, José Cano, participa el subsecretario de Transporte Automotor, Gabriel Bermúdez, y representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, FATAP. Exactamente. Sigue, entonces, en esta segunda placa, la extensión de la tarjeta SUBE a todo el país y la situación de los sectores de corta, media y larga distancia. Eso es fundamental, porque la SUBE no es lo mismo si vas de un distrito al otro y eso realmente molesta y mucho. Y la situación de los sectores que lógicamente la gente no está viajando y necesitan seguir de pie. Sí, acá hay una situación respecto, creo que al último punto, es uno de los más importantes, que tiene que ver con los colectivos justamente de larga distancia que no están trabajando y también los de corta distancia. Si bien se ha empezado a flexibilizar la situación de la cuarentena y poder empezar a utilizar algunos medios de transporte, son los sectores más perjudicados. De todas maneras, desde el Ministerio de Transporte, que preside Mario Meoni, se ha otorgado una especie de subsidio a estos sectores para poder de alguna forma afrontar, porque han sido 2 meses de parate para estos sectores y complicados, ¿no? Y me parece que otro punto importante, al menos en el área metropolitana, va a ser el tema de los trenes, ¿no? Cómo están funcionando. Es el transporte que más picos de contagio genera exactamente por la acumulación de gente, de pasajeros que se llevan adelante, digamos, en las estaciones de trenes y a la hora de subir a los trenes. Y por esta situación, el Ministerio de Transporte ya empezó a tomar determinadas medidas. Va a haber una medida que empieza a funcionar y se pone en práctica en algunas líneas de trenes de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con empezar a comprar el boleto, pero antes de viajar, no ir a la estación de tren a comprarlo para viajar unos minutos después. El que no lo haya sacado vía tecnológica no puede viajar. Exactamente, es un poco un sistema que se utiliza en países como Europa, donde uno puede comprar los boletos antes de ir a la estación y poder así asegurarse de su asiento. Bueno, esto reduce un poco la cantidad de personas que viajan, pero bueno, es la implementación nueva que se quiere hacer desde el Ministerio de Transporte. Creo que va a ser alguno de los puntos, Karin. Y además, de todas maneras, ya Mario Meoni había empezado a aplicar algunas cuestiones, como por ejemplo, en algunos horarios en el ramal Sarmiento, se está utilizando algunos coches de colectivos de larga distancia, esos que se conocen como los de 2 pisos, se están utilizando para poder, de alguna forma, que las personas no se acumulen y esas personas puedan viajar hacia los lugares en esos colectivos y otros pasajeros puedan hacerlo por tren. Bueno, el Ministerio de Transporte está buscando de alguna forma distintas alternativas para poder subsanar esta cuestión. Tiene que ver principalmente con algunos acuerdos que se están dando también entre capital y provincia con respecto a la circulación, ¿no? Y ver cómo se puede contener la circulación en el transporte público en el marco de la pandemia. Se estuvieron juntando también con el jefe de gobierno porteño y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro Meoni, para hablar de estos temas y las posibilidades de restringir algunas circulaciones. Y salió un tema muy importante que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Advertir de qué manera se puede garantizar que las mujeres, hoy que tienen la posibilidad que
que si sufren violencia de género, dejar sus hogares, puedan utilizar los servicios públicos sin ningún tipo de restricción, ¿no? Porque no están autorizadas previamente para circular. Entonces, tomar en cuenta también esta dimensión que seguro hoy en la comisión va a salir porque la transversalización de las cuestiones de género apareció con mucha fuerza en estos días. Sí, decía la diputada Cerruti, fue el primer dictamen que firman con esta transversalidad. Sí, pero también tener en cuenta estos detalles que son específicos de los Claro. distintos modos de circulación. Una No es mujer igual. que tiene problemas Sí. en su casa en este momento, y ya lo sabemos en todas las redes sociales, de qué manera, que la información llegue a la mujer y de qué manera la mujer se puede proteger. Hay distintas maneras de estar conteniendo a la mujer en situación de violencia doméstica en este momento. Si la mujer sale y se toma un transporte, puede ser detenida. Claramente, por eso hay que advertir que si las multada, restricciones que en se van a cuarentena. pensar tienen que tener en cuenta estas circunstancias particulares, Claro. que es otro de los mensajes que da el gobierno nacional, justamente que no estás sola y podés irte de tu casa en caso de estar sufriendo violencia de género. Claudio. En ese contexto hay dos cuestiones claves que ya la había anticipado el ministro Meoni, que era, primero, no hay garantías de que el transporte de larga distancia vuelva a reactivarse en el corto plazo. Y los grandes desafíos que tienen que ver con el transporte interurbano. Uno empezó a conocerse esta semana con la posibilidad de restringir la utilización de la tarjeta SUBE solamente a los trabajadores esenciales. Sí. La información es así, hay un proyecto en ese sentido, el Ejecutivo luego trató de relativizarlo un poco, luego confirmó de que está en estudio. Ahora, va en la línea con lo que vos contabas, Verónica, y con lo que contabas vos, que tiene que ver con la forma de poder racionalizar la cantidad de personas que van a ir subiéndose en la medida que se vaya flexibilizando la cuarentena. Y en el caso del tren, la idea es que algunos de esos colectivos que venían funcionando y están virtualmente en desuso en esta nueva situación puedan empezar a acompañar lo que va a ser la nueva dimensión de la movilidad en el área metropolitana. Ya están funcionando igual, Exactamente. hace un mes. La idea es precisamente que sea mucho mayor porque en la medida que avance la flexibilización de la cuarentena, ese sistema de transporte se va a ver cada vez más desafiado por una mayor cantidad de trabajadores que viajan. Señores, justamente de este tema vamos a hablar, van a hablar aquellos, los protagonistas, los diputados en la reunión de comisión. Nos despedimos, gracias señores, han sido ustedes muy amables, Un placer. aprendí un Hasta la montón, me próxima. encanta estar acá. Gracias. Señores, DTV, nos encontramos mañana si Dios quiere con toda la información de la Cámara Baja.